Cuba siempre fascinó a los estadounidenses, sobre todo porque Estados Unidos vivía obsesionado con el país caribeño. Por eso, durante décadas, millones de cubanos hicieron las maletas y se dirigieron al norte, principalmente al estado de la Florida. ¿Por qué Estados Unidos está tan obsesionado con Cuba? ¿Y por qué Florida sigue siendo el hogar de la mayor población cubana fuera de la propia Cuba? Bienvenidos a Geografía con Jeff y bienvenidos a mi nuevo estudio. Aún estoy trabajando en él, pero espero que en las próximas semanas esté todo listo. De cualquier manera, hoy vamos a visitar la sorprendente isla de Cuba, porque, aunque en este momento es un país completamente diferente, toda su historia está profundamente relacionada con la de Estados Unidos. Antes de que Colón pisara sus costas en 1492, Cuba estaba habitada por los indígenas taínos. Esta tribu vivía en relativa paz y se dedicaba a la agricultura, la caza y la pesca. Los taínos eran conocidos por sus avanzadas técnicas agrícolas y sus estructuras sociales jerárquicas. La llegada de los españoles marcó el inicio de un cambio drástico para la isla. La colonización española acabó con la población indígena, principalmente por enfermedades contra las que los nativos no tenían inmunidad. A mediados del siglo XVI, los taínos estaban prácticamente extinguidos, y los españoles convirtieron Cuba en un punto de tránsito para los barcos que iban y venían de América, transformando su economía y su sociedad. La introducción de la caña de azúcar a principios del siglo XVI convirtió a Cuba en el mayor productor de azúcar del mundo, con profundas repercusiones en la estructura demográfica y social de la isla. El auge del azúcar se construyó a costa de los esclavos africanos, que fueron traídos a la fuerza a la isla para trabajar en los campos. A mediados del siglo XVIII, los africanos y sus descendientes constituían una parte significativa de la población, con unas 50.000 personas esclavizadas, aunque esta cifra era inferior a la población esclavizada del Haití francés, que superaba a las 450.000. Al igual que muchas otras colonias de la época, el período estuvo marcado por los levantamientos de los pueblos esclavizados y un creciente movimiento por la independencia de España. La mayoría de las antiguas colonias españolas lucharon por independizarse, pero la lucha de Cuba fue mucho más larga y dura. La Guerra de los 10 años, la Guerra Chiquita y la Guerra de la Independencia cubana fueron clave en este periodo. Estados Unidos intervino en 1898, dando lugar a la Guerra Hispano-Estadounidense. La victoria estadounidense condujo al Tratado de París, que concedió la independencia a Cuba en 1902, con la salvedad de que Estados Unidos podía intervenir en los asuntos, las finanzas y las relaciones exteriores de Cuba. Por esto, Estados Unidos tiene una base militar en la bahía de Guantánamo. Aunque las relaciones sean frías y la situación actual se deba a la Revolución Cubana de 1959, liderada por Fidel Castro. La revolución transformó a Cuba en un estado autoritario y condujo a un importante reajuste de la política exterior de la isla, haciendo que el país estrechara lazos con la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Estados Unidos siempre tuvo los ojos en Cuba, pero el acercamiento a la Unión Soviética en 1959 fue algo que Estados Unidos no toleró. Ambos países están muy cerca geográficamente. Pero antes de explorar la geografía de Cuba, si te está gustando este video, suscríbete. Más videos divertidos sobre geografía a un solo clic. Cuba, la mayor isla del Caribe, es una zona de notable diversidad geográfica y belleza. Su geografía, moldeada por su posición de la confluencia del Mar Caribe, el Golfo de México y el Océano Atlántico, ofrece una diversidad sorprendente más allá de lo que se piensa de una isla tropical. La isla se extiende a lo largo de 750 millas, más que la distancia entre San Francisco y Seattle. Pero a pesar de ello, el país es relativamente estrecho, con una anchura máxima de solo unas 125 millas. Esta forma alargada confiere a Cuba un extenso litoral, que se calcula en unas 2.320 millas. Y esta costa está marcada por numerosas bahías, siendo la más extensa la Bahía de La Habana, en la costa norte, y el Golfo de Guacanayabo, en el sur. El litoral también está rodeado de varios archipiélagos, como el de Sabana Camagüey, al norte, y el de Canarreos, al sur, donde se encuentra la famosa Isla de la Juventud. La topografía de Cuba es variada. La región occidental está dominada por la cordillera de Huanihuanaco, que incluye la Sierra del Rosario y la Sierra de los Órganos. Estas sierras se caracterizan por sus formaciones calizas conocidas como mogotes, creando un paisaje kárstico. El punto más alto del oeste es el Pan de Guajaibón, que se eleva a unos 2.300 pies. La región central de Cuba es relativamente llana y alberga las tierras más fértiles del país.
Esta zona es vital para la agricultura, sobre todo para el cultivo de caña de azúcar y tabaco. El paisaje es una mezcla de colinas y llanuras, en la que destaca la península de Zapata, conocida por sus humedales y por ser hábitat de una variada fauna. Por último, la región oriental está dominada por la Sierra Maestra, la más alta de Cuba. La cadena montañosa incluye el Pico Turquino, el punto más alto de Cuba, con unos 6.476 pies. La Sierra Maestra es frondosa y muy boscosa, y ofrece un marcado contraste con las regiones más secas del país. Desempeñó un papel importante en la historia de Cuba, sobre todo durante la Revolución Cubana, al servir de bastión de las fuerzas revolucionarias. Para sorpresa de nadie, el clima de Cuba es en gran medida tropical, atenuado por la posición de la isla en el Mar Caribe. El país experimenta una estación húmeda de mayo a octubre y una estación seca de noviembre a abril. Este clima y una topografía variada sustenta una rica diversidad de plantas y animales. La isla es conocida por sus palmeras, símbolo del paisaje nacional, y sus manglares, sobre todo en las zonas costeras. En cuanto al clima, su ubicación la hace propensa a los huracanes, que pueden ser devastadores debido a la forma estrecha y alargada de la isla, ya que los huracanes suelen ir de este a oeste, lo que aumenta la probabilidad de que grandes partes de Cuba se vean afectadas. Pero a pesar de los huracanes, Cuba es un relativo paraíso tropical, lo que lleva a preguntarse por qué tantos cubanos han emigrado al estado de la Florida. Florida, especialmente la ciudad de Miami, es sinónimo de su numerosa población cubana. Un cambio demográfico que comenzó a finales del siglo XX y que ha tenido profundas repercusiones tanto en el estado como en la propia Cuba. La emigración cubana a Florida se remonta a la Revolución Cubana de 1959. Tras la llegada de Fidel Castro al poder, los cambios políticos y económicos en Cuba, incluida la nacionalización de industrias, llevaron a muchos cubanos a buscar refugio. Dada la proximidad geográfica con Florida, a solo 90 millas a través del estrecho de Florida, se convirtió en el destino para los que huían de la isla. La primera oleada de inmigrantes cubanos a finales de la década de 1950 estaba compuesta principalmente por la élite cubana, empresarios, profesionales y líderes políticos desplazados por la revolución. Estados Unidos, que pretendía socavar el régimen comunista de Castro, los acogió a través del programa de refugiados cubanos, que ofrecía ayuda económica, formación en inglés y otros programas de reasentamiento. Las oleadas migratorias cubanas fueron variadas. Los vuelos de la Libertad, el mayor puente aéreo de refugiados de la historia estadounidense, trajo a más de 300.000 cubanos a Estados Unidos. El éxodo del Mariel, de 1980, fue otro evento en el que 125.000 cubanos llegaron a Florida en pocos meses. A diferencia de las oleadas anteriores, muchos de estos emigrantes procedían de sectores más pobres. Esta afluencia de cubanos ha tenido un profundo impacto en la Florida, especialmente en Miami. La comunidad cubana ha transformado el paisaje cultural, político y económico de la ciudad. La pequeña Habana, un barrio de Miami, personifica esta influencia con sus restaurantes, cafés y tiendas cubanas. Políticamente, se han convertido en un importante bloque de votantes, influyendo en elecciones locales, estatales y nacionales, debido a que Florida es un estado indeciso a la hora de determinar las elecciones presidenciales. El impacto en Cuba también ha sido importante. El éxodo de muchos de sus ciudadanos por la Revolución Cubana provocó una importante fuga de talentos. La salida del país de profesionales, intelectuales y trabajadores afectó a diversos sectores, desde la sanidad hasta la educación. Las remesas enviadas a Cuba por los cubanos que viven en el extranjero se han convertido en una parte crucial de la economía de la isla, aliviando algunas de las dificultades económicas a las que se enfrentan los que permanecen en la isla. Esta migración y el cambio cultural se debe a la obsesión de Estados Unidos con Cuba tras su realineamiento con la Unión Soviética. La relación de Estados Unidos con Cuba es compleja y está marcada por fascinación, intriga política y conflicto ideológico. A pesar del interés actual de Estados Unidos por Cuba, el interés norteamericano por el país se remonta al siglo XIX, basado en el concepto expansionista del destino manifiesto y en la política proteccionista de la doctrina Monroe. Cuba, una colonia española productora de azúcar, se consideraba una incorporación natural a Estados Unidos. La idea de adquirir Cuba se planteó en varias ocasiones, ya fuera mediante compra o como botín de guerra.
especialmente durante las guerras entre México y Estados Unidos, y entre España y Estados Unidos. La implicación de Estados Unidos en la lucha de Cuba por su independencia culminó en la Guerra Hispanoamericana en 1898, desencadenada por la explosión del USS Maine en el puerto de La Habana, que condujo a la independencia de Cuba de España. Sin embargo, esta independencia vino con condiciones, como demuestra la enmienda Platt, que permitía a Estados Unidos un control sobre la política exterior y los asuntos económicos de Cuba. A principios del siglo XX, las empresas y los mafiosos estadounidenses realizaron grandes inversiones en Cuba, convirtiéndola en un lugar de explotación económica. Sin embargo, este periodo terminó abruptamente con la Revolución Cubana de 1959, que supuso la llegada de Fidel Castro al poder y gobierno autoritario alineado con la Unión Soviética. La revolución desencadenó una nueva obsesión de Estados Unidos por Cuba, enmarcada ahora en el contexto de la Guerra Fría. La invasión de Bahía de Cochinos en 1961, un intento fallido de los exiliados cubanos apoyados por la CIA de derrocar a Castro, y la crisis de los misiles de Cuba de 1962, en la que el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear, aumentaron las tensiones entre las dos naciones. Durante décadas, Estados Unidos impuso un estricto embargo económico a Cuba, con el objetivo de aislar a la isla económica y políticamente. Este embargo, que continúa hoy en día, ha sido la piedra angular de la política estadounidense hacia Cuba, aunque su eficacia y justificación moral han sido objeto de debate permanente. La obsesión con Cuba también es evidente en sus políticas de inmigración. La Ley de Ajuste Cubano de 1966 y la política de pies secos, pies mojados, en vigor hasta 2017, ofrecían un trato preferencial a los emigrantes cubanos. Esta política establecía la admisión prioritaria para todos los cubanos que llegaran a la costa. Sin embargo, aquellos que fueron capturados en el mar serían devueltos a Cuba. En los últimos años, ha habido esfuerzos para normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, especialmente durante la administración Obama, que flexibilizó restricciones a los viajes y al comercio. Sin embargo, estos esfuerzos han sufrido reveses, reflejo de las profundas divisiones ideológicas y políticas de ambos países. La relación de Cuba con la Unión Soviética habría sido un problema para Estados Unidos, más allá de su ubicación geográfica, pero el hecho de ser prácticamente vecina de Estados Unidos llevó a la obsesión que Estados Unidos tiene con el país. Y debido a esa obsesión, Florida ha acabado teniendo una enorme población cubana, y la propia Cuba ha permanecido económicamente aislada. Espero que hayas disfrutado aprendiendo más sobre la historia y la relación geográfica entre Cuba y Estados Unidos. Si lo hiciste, por favor suscríbete a mi canal. Si quieres ver más videos, puedes hacerlo aquí. Gracias por verme. Hasta la próxima.